Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así en mí poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así en mí poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, contra la corriente navegar, ser diferente. Santo, oh Santo, 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 Santo,
Expresar esa certeza que he contado a mi ser, que tú tienes el poder sobre el cielo y sobre el mar, y con solo una palabra el enfermo hace sanar. Quiero ver saber, nunca muerto ser, oh Señor, la expresa al sediento agua y al enfermo procura, a la viuda y al huérfano buscar y visitar, hacia mi luz delante de la humanidad, que mis obras y la gloria sea el Padre Celestial, oh Señor. Sediento agua dar y al enfermo procura, a la viuda y al huérfano buscar y visitar, hacia el hombre de luz. Mis obras y la gloria sea el Padre Celestial. Esa fe nunca muerta esté, como habrá, Señor, la expresa, pues no tienes el poder sobre el cielo y sobre el mar, y con solo una palabra el enfermo hace sanar. ¿Cómo podré, Señor, demostrar de ti mi fe, expresar esa certeza que he encontrado a mi ser? ¿Cómo podré, Señor, demostrarte a ti? Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Le agradezco a Dios que me haya dado el privilegio, que me dé la oportunidad de estar en esta noche, trayendo una porción de la palabra de nuestro Dios. Le agradezco a todos los hermanos que me hicieron esta invitación
para participar en este segundo seminario en línea con el tema general, escapa de tu vida. Y primeramente, antes de comenzar, los voy a invitar, mis hermanos, a que oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, la honra y la gloria sean para usted, Padre, por los siglos de los siglos. Estamos muy agradecidos, Padre, porque en esta noche, a través de esta plataforma virtual, podemos, Señor, hablar de su palabra. Podemos tener un tiempo, Padre, para aprender un poco más de ella. Señor, le quiero rogar que aquellos de mis hermanos que van a estar escuchando, amigos que nos pueden estar acompañando, que Padre despeje sus mentes, despeje sus corazones, para que se enfoquen, Padre, y dediquen un poco de ese su tiempo para escuchar de su santa y hermosa palabra. Y a mí, Padre, que me está utilizando usted como instrumento para predicarla, ayúdeme, que lo que haya estudiado, Señor, se quede retenido muy bien en mi mente y permita que su siervo exponga su palabra correctamente, para que sí, Padre, la honra y la gloria sea siempre para usted. Señor, gracias por todo, gracias por esta hora, por esta vida, y le agradecemos esto y se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues buenas noches, mis hermanos, nuevamente. El Señor los bendiga y que los cuide a ustedes. Esta noche se me ha asignado a mí el tema escapa de una mente reprobada. El texto que se me ha dado para hacer este tema lo vamos a encontrar ya en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos 20 al 21. Apocalipsis 9, 20 al 21. Dice de la siguiente manera: y los otros hombres que no fueron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nuevamente, hermanos, el tema que se me ha dado se titula Escapa de una mente reprobada. Pero primeramente vamos a definir lo que es una mente reprobada. Una mente reprobada se puede definir como una mente que no toma en cuenta a Dios, ni a sus principios, ni a sus leyes. La palabra mente en hebreo es lev, que esta significa corazón y mente. La primera vez que aparece la palabra corazón en relación con los seres humanos, nosotros lo vamos a encontrar allá en Génesis 6:5, cuando dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, toda intención, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Aquí encontramos la palabra corazón. Y la palabra corazón es un sinónimo de mente. ¿Y qué puede estar en nuestra mente? Pues en nuestra mente está nuestros pensamientos, está nuestra imaginación, está nuestro entendimiento, con ella razonamos, y también pues con ella nosotros, una función importante de la mente es la percepción, es saber distinguir entre lo que es bueno y malo. Pero la mente reprobada no puede percibir lo que es bueno, ni distinguir lo que es de Dios. Poder distinguir lo bueno y lo malo se conoce como espíritu de discernimiento. Y poder conocer los pensamientos de Dios, pues se llama a lo que llamamos sabiduría. Si nosotros vamos a 1 Corintios 2:14, vemos que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Quién es este hombre natural? ¿Quién es? Es aquel hombre que no quiere saber nada de Dios, porque ahí sí continúa que son del Espíritu de Dios, porque para él dice son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una mente reprobada
puede ser este hombre natural, que no va a percibir las cosas de Dios, no va a percibir las leyes, lo que Dios quiere, los principios que Dios quiere que nosotros hagamos. Y pues qué tristeza que nuestra mente hoy en día está constantemente siendo atacada por el enemigo. Solamente que muchos de nosotros a veces lo ignoramos. Y sí, ignoramos ese principio de que somos atacados. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel, que vivía alrededor de muchos pueblos que no participaban y no agradaban a Dios, pues a ellos ya se les hacía algo común. Hubo un punto en el que Israel no sabía si su Dios era Baal o era Jehová de los ejércitos. Ellos se desviaban, ellos tenían una mente reprobada. Y una mente que anda sin el conocimiento de la verdad es como un campo de batalla, donde están nuestros pensamientos, donde abundan pensamientos negativos, pensamientos contaminados, y que continuamente se apresuran al mal. Y una cosa interesante es que todo lo que nosotros hacemos es voluntario, aceptamos y elegimos nuestro camino, pero corremos peligro nosotros al estar en un estado de tener nuestra mente reprobada. Y como les dije, es de lo que vamos a estar hablando hoy. Escapa de una mente reprobada, escapa, vete, huye. Y ahora, una pregunta que le hemos hecho al tema es: ¿por qué escapar de una mente reprobada? ¿Cuáles van a ser las razones para que nosotros escapemos de una mente reprobada? Primeramente, porque estamos haciendo la voluntad del malo. Y sí, una mente reprobada claramente es igual a aquella mente de aquel quien pecó desde el principio. Satanás es alguien que está trabajando arduamente, día y noche, para que la iglesia caiga, para que la iglesia se desvíe de Dios y lo olvide, como el pueblo de Israel en cierto punto decidieron servir y adorar a otros dioses y olvidaron cómo Dios los había liberado con grandes señales, con grandes hazañas que no se habían visto en ningún otro lugar en la tierra. Si nosotros recordamos el versículo allá en 1 Pedro 5:8, nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sí, hermanos, hemos escuchado este versículo, este texto, en muchas ocasiones, y nos exhorta que cada uno de nosotros estemos atentos, nos anima a que estemos velando, porque el diablo está buscando cualquier tentación, cualquier debilidad, cualquier atracción de nuestra carne, para así él llegar a nuestra mente. Con abrirle un poco nuestro corazón al diablo, él va a entrar a nuestra mente, la va a corromper y al final va a hacer que hagamos su voluntad. El diablo, lo único que él busca, es que tú perezcas como él también ya pereció. Él ya está condenado. Él está enojado con aquellos que hacen la voluntad de Dios, porque aborrece a Dios, y lo único que quiere es que los hijos de Dios le den la espalda y que sigan al diablo, y de esta manera que tú vengas a ser parte de esa mente reprobada, para que cuando tú estés siendo parte de esa mente reprobada, empieces a hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del diablo? Primeramente es ir en contra de Dios. Entonces, si tú vas a ir en contra de Dios, ¿qué es lo primero que vas a comenzar a hacer? Vas a comenzar a practicar las obras de la carne. En Gálatas 5:19 al 21, vamos a leerlo, nos menciona algunas obras de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es triste que estas obras de la carne hoy están pasando muy comúnmente en el mundo. Estas obras abundan de una manera de las cuales por las redes sociales las llegamos a contemplar en cualquier lugar. Tristemente, a veces nosotros, tanto por la televisión, por las personas que nos rodean, por la gran influencia de las redes, esto ya lo llegamos a ver como algo común. No nos causa ya a veces incomodidad.
lo vemos como algo normal, y es ahí donde nuestra mente se empieza a debilitar. A veces un adulterio, una fornicación, a veces los enemistades, los pleitos, los celos, las iras, lo empezamos a ver ya como algo normal, algo parte de lo que nosotros vivimos. Y no debe de ser así. Ya no nos sorprendemos, ya no nos sentimos, como les vuelvo a mencionar, incómodos de estar viendo ese tipo de cosas. Lo vemos algo muy normal. Entonces el diablo ahí aprovecha para sembrar y poner en nosotros cualquier cosa para que nosotros hagamos su voluntad. Puede decir, bueno, la mentira es muy común hoy en día. Todos la dicen, todos la practican. Una mentira pequeña, ¿qué daño va a hacer? Pero puede empezar con mentiras. Y se van creciendo las mentiras. Así los pleitos también. Podemos decir un pleito pequeño. Y podemos ir añadiendo a nuestra lista obras de la carne, con las cuales, como vamos a estar cayendo en una mente reprobada, vamos a estar cayendo en una mente que va a ir en contra de lo que Dios pide, nosotros lo vamos a tomar como algo normal. Y vamos a estar haciendo la voluntad del malo. Entonces, no vaya en contra de Dios. No llegue a este punto en el que esta mente ya usted lo influencia en gran manera, en que delante de Dios usted ya está reprobado. Ahora, otra cosa, cuando estamos haciendo la voluntad del diablo, es que él quiere que nos olvidemos de Cristo. Y sí, el diablo busca, él está atento, él está ahí con sus dardos, esperando a que nosotros nos quitemos esa armadura y que nos descuidemos, para que así él venga con un dardo de desánimo, con un dardo de aflicción, con un dolor con el cual él buscará que usted se entristezca, buscará la manera en que usted deje de reunirse, buscará la manera en que usted deje de dar gracias a Dios, buscará la manera de que usted comience a vivir sin los mandamientos que Cristo dejó. Va a empezar a usted también a practicar no convivir con la iglesia, y entonces usted él va a lograr su propósito. Y lo que va a hacer es que nosotros comencemos a olvidar de Cristo, y así comencemos a caer en el pecado voluntario. Y quiero aclarar aquí una cosa. No digo que no vamos a pecar, porque sabemos que solo hay un justo, y solo ha habido un justo en esta tierra, y ese es Jesús. En Jesús es el único que no hubo pecado. Él jamás pecó. Pero la Escritura dice que nosotros vamos a pecar, porque si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero aquí es donde quiero aclarar lo interesante. Es que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, te duele haber fallado cuando pecaste. Puede ser un lapso de 2, 3 días, no lo sé. Unos es más rápido que otros. Pero te duele haber ofendido a Dios, te entristece, te lastima. En una forma en la que sientes ese arrepentimiento genuino. Pero ¿qué es lo que está buscando el diablo? Busca que tú no tengas este arrepentimiento, sino que tu arrepentimiento no te duela. Empieza a hacer que el pecado sea una práctica voluntaria en tu vida. Lo empiezas a decidir olvidar a Cristo, y empiezas a olvidar las consecuencias que te vienen mencionadas en la Escritura. Te empiezas a olvidar de la ira de Dios, te empiezas a olvidar del sacrificio que le costó a Cristo. Y pues llegas a un punto en el que puedes llegar a tomar inmunda su sangre. Y nos debe de dar miedo, porque si nosotros caemos en una mente reprobada, el texto que le voy a leer a continuación, a veces ya ni nos llega a sorprender, no nos llega ni a atemorizar. Texto muy conocido, Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y este versículo muy interesante, muy fuerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si tú caes en un punto de tener esta mente reprobada
y caes y empiezas a seguir, empiezas a hacer la voluntad del malo, no te duele el estar pecando, vas a estar vas a pisotear al Hijo de Dios, vas a tener por inmunda su sangre preciosa, vas a empezar a pecar voluntariamente, no te va a doler, no te va a afectar, va a ser una práctica muy común para tu vida. Y esa mente reprobada no te va a dejar entender este versículo que tiene gran seriedad. Porque la gente habla que Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es un juez justo que paga a cada quien como se ha portado, como ha vivido. Entonces, meditemos. Si tú estás entrando en este punto en que tu mente se está siendo reprobada y estos tipos de versículos no te hacen tener conciencia de lo que estás haciendo, sino que no te duele, escapa, huye, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué triste es caer en las manos de Dios. Ahí nos está dando a entender. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Imagínense, ahí te está advirtiendo cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Entonces, lo que les estoy diciendo es que meditemos. Si usted llega a un punto en el que su mente se está haciendo que no le duele, que no le está afectando, que empieza a ser reprobada, que empieza a ir en contra de Dios, tenga cuidado, escape, no se quede ahí, porque recuerde que estás haciendo la voluntad del malo. Ahora, otra cosa que sucede cuando estamos haciendo la voluntad del malo es que hace que nosotros amemos a este mundo. Y sí, el diablo lo que quiere es que tú ames a este mundo. El diablo lo que tú quiere es que, va ligado con lo anterior, es que tú te empieces a olvidar de Cristo, que lo dejes en un segundo o quizás hasta el último lugar, porque tu amor al mundo, y el amor al mundo puede ser trabajo, familia, amigos, diversión, cosas materiales. El diablo busca que tú las pongas primero. El diablo busca debilitarte y te aparta de ese enfoque que tú tienes de amar a Cristo. Si usted recuerda la condición en la que estábamos antes, Efesios 2 del 1 al 3 nos lo dice claramente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, el diablo quiere que tú ames a este mundo, quiere que pongas en primer lugar a cualquier otra cosa que está en el mundo antes que a Cristo, y te debilita. Aquí nosotros vamos a leer, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo estábamos así, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, que dice conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Imagínense en dónde estábamos. Estábamos en una mente reprobada. Entonces, pero nosotros ya no estamos ahí. Nosotros ya no debemos de vivir ahí. No hemos de estar haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos, porque si no venimos a ser nuevamente hijos de la ira. Usted ya no debe de vivir en esta mente. Usted debe de tener una mente renovada, una mente que cada día está buscando ¿qué? Ser aprobada por Dios. Y entonces, usted no ame más este mundo. No ame más lo que el mundo te puede ofrecer. Porque si no, lo que vas a estar haciendo tú es que vas a estar amando este mundo. Vas a estar haciendo la voluntad del diablo. Ahora,
otra cosa, otra razón por la cual tú debes de escapar de una mente reprobada, va a ser porque no querrás arrepentirte al estar en este tipo de mentalidad. Ahora, nuestro texto base nos dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ahora, antes de empezar a explicar esta parte de este segundo punto, quiero hablarles acerca un poco de lo que dice versículos atrás, del capítulo 8 en adelante de Apocalipsis. Nos habla acerca de unas trompetas, y el propósito de las trompetas primeramente fue anunciar la victoria del pueblo de Dios. También la acción de las 7 trompetas cayó sobre la tierra. En el capítulo 8 versículos 5 y 7 nos dice esto, y es decir que también cayó sobre los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Capítulo 9 versículo 4. También un segundo propósito de las 7 trompetas fue advertir a los impertinentes. Y usted puede preguntar que ¿cómo es esto? Porque ¿por qué digo yo que uno de los propósitos primordiales de las trompetas en Apocalipsis capítulo 8 hasta el capítulo 11 era advertir? En primer lugar, porque esto indica la esfera de acción de ellas. ¿Qué quiero decir? Observe que la frase una tercera parte se encuentra 11 veces en el capítulo 8 de los versículos 7 al 12. Entonces, el propósito primordial para el que se usan fracciones en Apocalipsis es indicar que se está hablando de una porción, no de la totalidad. El énfasis que se le dio al hecho de que los hombres ni aún así se arrepintieron indica que uno de los propósitos de las trompetas era instar a los malos a arrepentirse. Ahora, las primeras 4 trompetas afectaron indirectamente en contraste con las últimas 3, que sí los afectaron a los hombres directamente. Ahora, en las primeras 4 causó daño a una parte de la naturaleza. En aquellos tiempos, los hombres dividían la naturaleza en 4 categorías. Primero, la tierra, el mar, los cuerpos de agua dulce y los cuerpos celestes. Cuando sonaron las primeras 4 trompetas, las anteriores 4 categorías que les acabo de mencionar sufrieron daños. Ahora, Dios con estas trompetas tenía un plan y estaba llamando a los hombres a arrepentimiento. Les estaba dando oportunidad de acercarse a Él mediante todas estas señales que sucedían, y aún faltaban otras 3 trompetas, que cuando Juan escuchó al ángel decir 3 veces un ay de dolor, y decía ay por aquellos que mueran en la tierra, porque ya que estaba algo peor por venir, iba a venir algo mucho peor. O sea, estas 4 trompetas no afectaron a los hombres, las que siguen sí los iban a afectar. Y el ángel, Juan escuchó lo que el ángel dijo, un ay de dolor, un ay de aflicción, porque iba a ser algo fuerte lo que iba a pasar a continuación. Y sí, vinieron cosas peores para los hombres. Dicen que tanto era el dolor que ellos ansiaban morir. Dicen que ellos buscaban la muerte. ¿Usted se imagina estar en este punto en el que tenga un dolor tan grande, en el que esté siendo afligido de una manera muy fuerte, en el que usted desee buscar la muerte hasta ese punto? Pero dice que la muerte no la van a poder encontrar. Dice que la muerte se va a alejar de ellos. Esto lo vemos en Apocalipsis 9:6. Y mire, y lo interesante de esta mención es que ni aun a pesar de los desastres naturales que vieron, aun cuando fueron calumniados, aun cuando fueron llenos de dolor, vieron todo el mal que venía sobre ellos. ¿Y saben qué es lo más triste? No quisieron arrepentirse. ¿Y saben por qué? Porque estos hombres tenían una mente reprobada. Así como lo explica el apóstol Pablo. Acompáñenme a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 7 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ponga atención nuevamente. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural, el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, hombres con hombres, y el uso natural, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, en el versículo 28 encontramos una frase muy interesante. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Leyendo esto, nosotros podemos llegar a pensar, ok, Dios les puso esa mente. Dios les puso en su mente eso, por lo tanto, lo hicieron porque Dios los estaba manipulando. Mas, sin embargo, en los versículos 24, 26 y 28, la frase Dios los entregó simplemente indica que los dejó ir a donde ellos ya habían decidido. Notemos los contextos de estos pasajes. Nos dice que Dios los entregó a lo que ellos ya habían decidido. En el versículo 24 nos dice que ellos decidieron por la inmundicia. También dice que ellos decidieron por las pasiones vergonzosas en el verso 26. Y en el 28 ellos decidieron por una mente reprobada. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, el Creador los dejó en manos del pecado de ellos. Y algo muy interesante es que Dios no viola la voluntad del hombre y no obliga al hombre a hacer lo que no quiere hacer. Y pues nos podemos preguntar, ¿Dios entrega a la gente al pecado hoy en día? Pues claro que sí. Génesis 6.3 nos dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre. Hechos 7.42 nos dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios a ellos los entregó en los brazos de quien quisieron estar. Cuando uno vive en una mente reprobada, puede correr el gran peligro de no querer arrepentirse. Tal como los hombres del Antiguo Testamento, ellos decidieron vivir en este tipo de mentalidad. A pesar de que Dios los reprendía, no entendían. A pesar de que eran castigados, volvían nuevamente atrás. Se desviaban aquello, que ellos elegían. ¿Qué consecuencias trajo esto? Bueno, Dios se apartó de ellos y los entregó y los dejó en manos de esos pecados. Romanos 1.32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Una mente reprobada es aquella que, a pesar de haber entendido, que entiende cuál es el juicio de Dios, que entiende que lo que está haciendo es algo que es digno de muerte, es algo que es digno de castigo, no le importa, no le interesa. La opinión de Dios para él no es importante aquel que tiene este tipo de mentalidad, sino que practica las cosas malas, y que lo más triste es que se complace, las disfruta, les gusta con aquellos que las practican. Entonces va a llegar un punto en el que Dios se va a apartar de ti, en el que Dios te va a entregar a lo que tú estás decidiendo, a lo que tú elegiste. Y es por eso que nosotros debemos de escapar de una mente reprobada, porque si no, el arrepentimiento no va a pasar por nuestra cabeza. No te va a importar lo que Dios piensa, aún sabiendo lo que Dios dice que te va a pasar, a ti no te va a interesar. Tú estarás entregado, te vas a complacer, vas a disfrutar tales prácticas con aquellos que las están practicando. En 2 Tesalonicenses 2 del 8 al 12 nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poderes y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ponga atención aquí, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escapa de una mente reprobada, porque no vas a querer arrepentirte. Y va a llegar un punto en el que vas a tener este poder engañoso de parte de Dios. Y si te preguntas tú, ¿por qué Dios me va a enviar este poder engañoso? ¿Por qué me lo va a enviar? Versículos 10 y 12 nos da la respuesta a esto. Nos dice, número 1, porque te desviaste. También, otra cosa nos dice, porque no recibiste el amor de la verdad. No aceptaste ese evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Tú no quisiste ser salvo, es otra cosa. Número 3, no quisiste ser salvo. Por lo tanto, rechazaste a Dios. Y estás rechazando a Dios. Ahí están las condiciones. Nos está diciendo ahí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no quisiste recibir ese evangelio precioso. No quisiste recibir aquellas leyes, aquellos mandatos de parte de Dios. O no los quisiste hacer. Y luego, después de eso, rechazaste ser salvos. No quisiste salvarte. Ignoraste la forma en la que podías ser salvo. Y al final del versículo 12 nos dice, sino que se complacieron en la injusticia. Y es porque tú te estás complaciendo en toda injusticia, te estás complaciendo en las obras de la carne, te estás complaciendo en hacer lo malo. Por eso, si tú llegas a este punto de una mente reprobada, ya no vas a querer arrepentirte. No vas a querer arrepentirte. Volvemos al texto inicial, al texto base de nuestra lección, allá en Apocalipsis. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Podemos ver varias cosas muy grandes en estos dos versículos y muy hermosas. Primeramente, la primera que es triste es que este lenguaje claramente muestra cómo los enemigos de Dios no quisieron arrepentirse, a pesar de que Dios mandó esto para que ellos se arrepintieran. Podemos ver, como lo mencioné ahorita, que lo sucedido hasta ese momento tenía como un propósito de llevar a los enemigos de Dios a arrepentirse para no ser castigados. Imagínense qué Dios tan grande, que Dios no quería que se perdieran. Dios lo que estaba buscando era que se arrepintieran. Pero tenían una mente pero tan reprobada, que al final no quisieron arrepentirse. No quisieron saber nada de Dios. Mejor prefirieron seguir sirviendo a demonios. Prefirieron seguir sirviendo a los ídolos, a aquellos que no pueden andar, a aquellos que no pueden ver, oír, nada. Prefirieron cosas, criaturas, cosas de este mundo, antes que a nuestro Dios. Y lo más triste es esto, hermanos. Imagínense todo lo que pasó, todas esas señales tan destructivas, y aún así no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque tenían una mente reprobada. Entonces, si tú, hermano, amigo que nos estás oyendo, estás cayendo en este tipo de mentalidad, en esta mente reprobada, en la cual tú no quieres saber nada de Dios, en la cual tú no quieres escuchar su voz, te digo, cuidado, ten cuidado. Porque si en un momento llegas a complacerte, llegas a disfrutar de estar practicando de esta mente reprobada, ni aun con tantas señales que vayas a ver, ni aun con tantas maravillas que puedes contemplar, no te vas a arrepentir. Porque no vas a querer escuchar la voz de Dios
porque tú vives en una mente reprobada. Entonces por eso es necesario que escapes, es necesario que huyas, es necesario que no estés viviendo ese tipo de mentalidad. Aprovecha que todavía disciernes entre el bien y el mal, porque si tú vives en esta mentalidad, al final ya no lo vas a discernir. Para ti el bien ya no te va a importar, vas a estar haciendo siempre lo malo, lo vas a estar practicando, y qué tristeza que tú practiques tales cosas. Ahora, como tercer y último punto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que escapar de una mente reprobada? ¿Por qué es necesario que yo huya de una mente reprobada? Bueno, por tercer punto, porque vas a perder tu recompensa. Y les voy a dar tres ejemplos rápidos de aquellos que perdieron su recompensa por vivir en este tipo de mentalidad. Primeramente, el pueblo antiguo. Si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 6, versículos 6 y 12, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda intención, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estos hombres perecieron porque vivían en una mente reprobada. El versículo 5 nos habla que solamente su pensamiento era para hacer el mal. Su propósito solamente era hacer mal. Y luego lo más triste es que lo disfrutaban. Se complacían de hacer las cosas malas, sabiendo que a Dios no le agradaba esto. Y aún así, llegó un punto en el que Dios le dolió. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, que su propósito era al final raerlo, era quitarlo desde la raíz al hombre, que ya no existiera, eliminarlo. Pero un hombre halló gracia a los ojos de Dios, ese fue Noé, y le dio una segunda oportunidad a la humanidad. Aproximadamente Noé tardó como 100 años en construir el arca, mas sin embargo solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué cree que no se hayan salvado las otras personas? Ellos perdieron una recompensa ahí. ¿Cuál fue? Su vida, vivir más, estar en este mundo. Mas sin embargo, por vivir en esta mentalidad, en una mente reprobada, perecieron y perdieron su recompensa. Y porque Noé no vivía en este tipo de mentalidad, sino vivía en una mente que estaba aprobada por Dios, se salvó él y su casa. Otro ejemplo, el pueblo de Israel. En Números 14:28 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así que fueron a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueren contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que el pueblo escogido por Dios, aun cuando vieron las señales tan poderosas, aquellas plagas en Egipto, aun cuando vieron cómo Dios los protegió con la columna de fuego, cómo los protegió con esa gran nube en el día, cómo Dios les dio ese maná del cielo, cómo cruzaron el mar rojo, cómo ver al mar abrirse, cómo ese pueblo aún así murmuraba contra Dios. Y ellos decían: es mejor regresarme a Egipto, es mejor ser esclavo. ¿Y saben por qué es esto? Porque ellos tenían una mente reprobada, y de que ellos querían ir en contra de Dios, querían hacer lo malo. Y aún así Dios los aguantó, Dios les dio oportunidades para cambiar. Mas por ellos tener esta mentalidad, al final ya, cuando fueron los espías a reconocer la tierra y ellos regresan, el pueblo pues se fue con la mayoría y no creyeron a Josué ni a Caleb. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tenían una mente reprobada, no podían ver a Dios, no podían contemplar la grandeza de Dios, a pesar de que habían visto, como les dije anteriormente, cosas tan maravillosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué recompensa perdieron ellos? Pues primeramente que no pudieron entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. Ahora, otra cosa del pueblo de Israel, si usted recuerda la historia de los jueces, en Jueces 2 del 18 al 19, nos dice que cuando Jehová les levantaba jueces,
Dice que Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo en el que vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Noten esto, ellos se desviaban, se apartaban de Dios, su mente se volvía a corromper y se empezaba a hacer otra vez una mente reprobada, y luego clamaban a Dios, y Dios, por su amor, por su misericordia tan grande, atendía su llamado y les levantaba un juez. Pero qué tristeza lo que dice el versículo 19. Dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaba de sus obras ni de su obstinado camino. Aún viendo cómo Dios los libraba, dice ahí, y se corrompían más que sus padres, su mente se reprobaba y se iban a servir a dioses ajenos, se inclinaban ante ellos y no se apartaban de ¿qué? De sus obras ni de su ¿qué? De su obstinado camino. Y este fue un ciclo que pasó a lo largo de todo el pueblo de Israel. Dios mandó cantidad inmensa de profetas a Israel y los rechazaron, los mataron, no los quisieron. Y luego también reyes malos que tuvieron, todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron. Y aún así Israel nunca se quitó de su mente reprobada. Ahora, el tercer y último ejemplo, ya para concluir, es la humanidad. La humanidad, sí. La humanidad va a perder su recompensa. Si usted lee todos contextos muy conocidos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? Amó a todo el mundo, amó a toda la humanidad, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Para que todo aquel que cree en su Hijo no se vaya a perder y tenga ¿qué? Tenga vida eterna. Esa recompensa tan hermosa que nos ofrece hoy en día Dios, la vida eterna. Y Dios hoy en día a la humanidad le demostró y le sigue demostrando su amor a través de su Hijo. Él no quiere que la humanidad perezca. Él quiere que todos vengan y obedezcan el evangelio de su Hijo. Quiere que se arrepientan para así darte a ti una recompensa, y es la vida eterna. Marcos 16:15-16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, amigo que nos estás oyendo, le invito a que creamos en nuestro Dios, que no vivamos en una mente reprobada, que escapemos de esta, ya que si nosotros estamos viviendo en esta mentalidad, vamos a ir en contra de Dios y vamos a ir en contra de todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos exige, y así vamos a tener igual una recompensa, pero esta recompensa no va a ser buena, será un castigo eterno, donde vamos a estar apartados de Dios, donde vamos a estar junto al diablo y sus ángeles, donde aquellos malos hombres que no escucharon la voz de Dios, y vamos a sufrir por siempre, vamos a ser castigados por toda la eternidad. Entonces, escapa de una mente reprobada, para que tú no pierdas tu oportunidad, para que no pierdas tu recompensa tan hermosa, tan valiosa. Y terminamos con este texto, en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día de salvación es hoy. Por lo tanto, hermano, si tú estás delante de Dios, si tú vives en una mente reprobada, escapa de ella, huye, porque vas a perder esa recompensa tan valiosa que es la vida eterna. Y si tú estás mal delante de Dios, escuchaste en este versículo, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está dando la oportunidad de que escapes, de que huyas de la mente reprobada y que te vuelvas esa mente aprobada, esa mente que se está renovando día tras día, para que tú te pongas bien delante de Él. Y tu amigo que nos está escuchando, si vives en este tipo de mentalidad, lo invito yo a que salga de esta mente, lo invito a que ponga a Cristo en su corazón, que crea el evangelio de Cristo,
que se arrepienta usted de cómo vive, que confiese a Cristo, que sea bautizado, para que usted sea heredero de una recompensa celestial. Habrá muchos en este mundo que tengan este tipo de mentalidad y nosotros vamos a tener que vivir con ellos. Pero quiero terminar con esta frase. Alguien una vez dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestras cabezas. Mediten esta frase, reflexionen esta frase. Vamos a vivir, vamos a estar rodeados de gente que no va a querer escuchar a Dios, que van a estar viviendo en este tipo de mentalidad, que nos van a querer acercar a ella, pero déjenme le digo, usted es el que evita que hagan nido sobre sus cabezas. Dios no te obliga, Dios no te hace hacer algo a la fuerza. Uno mismo lo hace por voluntad propia. Entonces, escapa de una mente reprobada. ¿Por qué? Porque número 1, estás haciendo la voluntad del malo. Número 2, va a llegar en un punto en el que no vas a querer arrepentirte. Y número 3, porque vas a perder una recompensa. Vas a perder tu recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Es la vida eterna. Mis hermanos, pues hay que agradecerle, le doy gracias a nuestro Dios que hoy me ha permitido compartir esta pequeña palabra, este pequeño mensaje de la palabra con ustedes. Gracias a los hermanos nuevamente que me invitaron para participar en este seminario. Dios los bendiga grandemente y que este seminario sea de gran edificación para todos aquellos que nos están oyendo. Saludos a todos mis hermanos, amigos que nos están viendo. Y pues Dios los bendiga grandemente. Hemos concluido. Y antes de concluir voy a poner un canto y después voy a hacer una oración final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, honra y gloria sean para su nombre sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre, por permitirme predicar en esta hora esta pequeña parte de la Escritura. Le pido, Señor, que lo predicado haya sido de grande edificación para mis hermanos y aquellos que nos están escuchando, nuestros amigos, pidiéndoles, Padre, que esta palabra sea de exhortación, que la meditemos, Señor, porque usted nos da la vida, nos da la oportunidad de seguir con vida, para que así, Padre, vivamos de acuerdo como usted nos ordena, vivamos como usted lo manda, y que, Señor, que hagamos siempre como usted le agrada. Ayúdenos, Señor, a aquellos que puedan estar viviendo, incluso si un día, Padre, cada uno de nosotros se puede tratar de desviar a esta mente reprobada, ayúdenos a escapar, Señor.
para no llegar a ese punto en el cual no le vamos a reconocer, no vamos a querer saber nada de usted. Ayúdenos, Señor, a que su pueblo, su iglesia jamás caiga en esta mente reprobada, sino que sea esa mente que se está renovando día tras día para así seguirle dando honra y gloria a usted. Bendiga este seminario y bendiga a mis hermanos que van a seguir en los próximos días. Ayúdelos, Padre, bendígalos grandemente y le agradezco, Padre, por esta oportunidad que me dio. La honra y la gloria sea para usted, Señor, y todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a finalizar esta transmisión. Dios los bendiga grandemente y que el Dios de paz siempre esté con ustedes. Hasta luego.